Pues bienvenidas y bienvenidos desde casa y aquí en la Fundación a todos a este curso 2024-2025. Es debido y sincerísimo agradecimiento antes que nada, por supuesto, a todos vosotros, a todos los alumnos que estáis este año en la Fundación, que reincidís o que probáis suerte poética con nosotros. Ya sabéis que es un proyecto público, sin ánimo de lucro, tratamos de juntar y creo que conseguimos a docentes de primerísimo nivel, como creadores, con capacidad y vocación docente, que eso veníamos hablando con nuestra invitada hoy en el coche, y agradeceros muchísimo que estéis con nosotros, por supuesto al claustro de profesores, a las nuevas incorporaciones, Laura García de Lucas, que se incorpora a la Fundación, o Miguel Casado, que vuelve y lleva Chinchilla, y a todos los profesores que nos habéis acompañado desde hace años. También online está, que es amigo y ha hecho un seminario con nosotros, pero que nos acompaña este año por primera vez de forma oficial como profesor, Ángelo Néstores. Si nos ven en algún momento, Ángelo, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Ya sabéis que este proyecto se basa en la necesidad de compartir la escritura, de hablarla, de buscarle los límites, de buscarle las vueltas, y en eso estamos y vamos a estar a lo largo de este año. Muchas gracias al equipo también de la Fundación. Somos pequeños, pero bien avenidos y convencidos de que esto tiene todo el sentido del mundo. Rosana González, Magda García y Pablo Romero. Muchísimas gracias a todos. Y para inaugurar este curso tenemos una invitada que hacía tiempo que le seguíamos la pista creativa, que nos apetecía un montón que estuviera con nosotros y que ha tenido la generosidad de recoger el guante de una manera muy abierta y muy generosa. María Gómez Lara, bienvenida a la Fundación. Está en un tránsito madrileño que no sabemos si se convertirá en una estancia de vida o si Madrid y sus imposibilidades las pulsarán, no lo sabemos, ojalá que no y que quedes con nosotros. María es muy joven, pero tiene una cosecha de libros ya bien importante. Nació en Bogotá en el 89, ha publicado los poemarios Después del Horizonte en 2012, Contratono, en Visor, En lugar de las palabras, entre textos, que es uno de los libros que tenéis aquí a vuestra disposición y que os recomiendo muchísimo. La antología Palabras Piel. Contratono mereció el 27º Premio Internacional de Poesía Joven de la Fundación Loewe y le hizo el prólogo nada menos que Ida Vital. A lo mejor nos puedes contar cómo fue. Y fue traducido al portugués nada menos que como No Llueve, bajo el título de No de Sombras. Ha sido traducido a varios idiomas, estudió literatura en su tierra, en Bogotá. Tiene una maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Nueva York y en otras literaturas y lenguas romances, en la Universidad de Harvard. Es actualmente profesora de talleres de escritura, escritora todo el rato, y hoy trae como libro fundamental a presentar Don Quijote a voces, que es también una propuesta radicalmente distinta, creo yo, ahora nos contarás, del libro anterior, pero interesantísima. Y María, yo creo que hace algo difícil y absolutamente magnético para quienes buscamos poéticas que importen, es afrontar con frontalidad cuestiones tan esenciales como los límites del lenguaje, cómo esos límites nos constituyen y cómo las heridas y las cicatrices son también territorios en el cual no podemos saber quién somos sin esa exploración, y todo, como os digo, con mucha creatividad, con muchos recursos y con mucha cintura, que son propuestas bien distintas. Para hablarnos de todo eso está hoy María, bienvenida, y ya sabes que esta es tu casa hoy y en adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues se me dio bien, ¿verdad? ¿Me sabía acercar más? ¿Así? Sí. Ok, perfecto. Julieta, muchísimas gracias por esa presentación y muchísimas gracias también por tu generosidad, por invitarme aquí a la Fundación. Estoy encantada con este espacio precioso y de poder compartir con ustedes. Es una maravilla que haya lugares así, ¿no? Dedicados a la poesía. Es un sueño realmente, así que me alegra mucho por tener la suerte de estar aquí con ustedes, de comenzar el curso, de hablar de poesía, de hablar de creación. Había conversado un poco con Julieta antes de cómo enfocar esta lectura o esta charla, entonces digamos que la idea sería, como ya les contaba, principalmente
principalmente leer poemas de Don Quijote a voces, que es mi libro más reciente, pero también voy a leer algunos poemas de mis libros anteriores para hacer como una especie de recorrido y para compartir un poco con ustedes que la voz puede tener muchos tonos distintos, ¿no? Que se le puede dar la vuelta a la voz desde perspectivas diferentes. La idea también es hablar un poco sobre la escritura. Sé que todos y todas ustedes son creadores, creadoras de poesía, entonces nos interesa ver cómo abrir el mecanismo al reloj, ¿no? Como ver un poco cómo funciona, o no sé si cómo funciona, suena muy sistemático, pero sí pensar de qué trae la creación, qué atrae la creación, porque la creación a veces es arbitraria, sale de lugares que no esperaríamos, y la creación también, o por lo menos a mí me pasa, cada uno tendrá una experiencia distinta, pero a mí me pasa que cuando necesito escribir un poema y no hay nada que hacer. Ayer me pasó, por ejemplo, que tenía que hacer una solicitud de trabajo, ¿qué tal? Pero se me ocurrió un poema, estuve todo el día haciendo el poema y la solicitud la haré pues cuando pueda, ¿no? Pero yo creo que eso pues pasa con la poesía, ¿no? Digamos que a diferencia de la narrativa, que admiro muchísimo a los narradores y narradoras, que está esta disciplina, ¿no? De voy a estructurar una novela. Esa disciplina de la poesía es importantísima, pero por lo menos para mí lo es al momento de editar, de armar los libros, de saber este poema funciona, este poema no funciona. Pero ese primer momento de la creación es medio mágico, inexplicable, no sé cómo ustedes quieran llamarlo. Pero bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de esto. Les cuento de Don Quijote a voces, que es mi libro más reciente, pero lo escribí hace mucho, lo escribí en 2015. Y no me había animado a publicarlo, justamente porque, como tú decías, es un libro muy distinto, es un salto de registro muy distinto. Lo escribí antes del lugar de las palabras, incluso, y lo dejé ahí en el cajón. La historia de este libro es que yo hice el doctorado en Harvard, y cuando estaba en el doctorado vi un seminario de Cervantes, y a mí me encanta Cervantes, me encanta el Quijote. Y entonces, en algún momento, antes también en la universidad había estudiado en Bogotá otro seminario de Cervantes, y me empecé a obsesionar con la poesía de Don Quijote, porque es un libro donde hay un montón de personajes que son poetas, unos son malos poetas, otros son mejores, ¿no? Y Cervantes juega mucho con eso. Pero le seguí dando vueltas a este cuento, y en el seminario de Cervantes estaba viendo con esta profesora súper experta en Cervantes que se llama Mary Gaillard, y cada semana había que entregar como un pequeño ensayito, y ponle, no sé, a la semana 15, yo ya no sabía qué más decir. Y justo esa semana nos dio la posibilidad de hacer algo creativo, y yo le entregué Don Quijote Caído, que es uno de los poemas que está basado en el episodio de los molinos. Y a esta profesora le gustó tanto el poema que me dijo que le parecía un desperdicio que yo hiciera un paper, que llevaba toda su vida, 40 años leyendo papers, y que ella quería leer un libro entero de poemas así. Entonces yo le hice y le entregué. Esa es la historia de por qué me demoré tanto en publicarlo, porque yo pensé que simplemente había sido como para cumplir el requisito y me pusieron en la clase, que la nota más alta, y ya seguía adelante con mi vida. Pero después me di cuenta de que estos poemas funcionaban más allá de esta historia que les acabo de contar. Y de hecho la historia no está en el libro, no está en ninguna parte, porque la idea es que funcione más allá de eso. Me di cuenta porque en el Instituto Cervantes de Harvard hicieron un congreso de Cervantes y me invitaron a cerrar el congreso leyendo estos poemas. Y eso quedó en YouTube. Y entonces después me pasó que me llamaron de una revista española de poesía. Y ustedes saben que las revistas siempre tienen poemas inéditos, y hay un poeta italo-mexicano que yo adoro, que se llama Fabio Moravito, y Fabio Moravito dice que todos los poemas son inéditos porque nadie lee poesía. Lo dice en un poema. Y ante su frustración con el tema de los poemas inéditos, ¿qué pasa? Que a mí en general me da un poquito de miedo pegar poemas inéditos a las revistas. Lo he hecho, digamos, he publicado muchas revistas, porque justamente si algo está inédito es porque uno no está seguro de que esté listo. Pero bueno, el caso es que Francisco José Cruz, el director de la revista Palimpsesto, quería poemas inéditos, y yo le había que mandarle, y él se encontró solito el video de YouTube de los poemas del Quijote, y me dijo: yo quiero estos poemas. ¿Quieres
sección y ahí me escribió también Álvaro Valverde, crítico de cultural, y me dijo que quería reseñar ese libro y el libro no existía. Y luego yo iba a lecturas de poesía aquí en España y la gente me preguntaba por el libro y el libro no existía. Entonces en algún momento empecé a pensar, bueno, pues tendrá que existir este libro, ¿no? Tengo que tener este libro en algún lugar. Se lo entregué a mi editor, que es Manuel Borrás, y yo confío ciegamente, plenamente en el criterio de Manuel. Entonces yo sé que si él no le hubiera parecido que quería publicarlo, le quería, pero Manuel lo quiso publicar inmediatamente y no solamente lo publicó, sino que lo publicó pronto. El libro quedó en una edición muy bonita porque es ilustrada, las ilustraciones las hizo una ilustradora colombiana maravillosa que se llama Laura Patiño. Ella también hizo la herramienta en lugar de las palabras. Yo desde que descubrí a Laura no quiero que me ilustre nadie más, porque es maravillosa en su trabajo. Y bueno, el libro quedó, a mí me gusta cómo quedó, tiene un registro distinto, eso que tú decías, de cómo la voz, uno puede tener una voz que tiene facetas muy distintas. Entonces yo normalmente lo que escribo tiende a ser muy triste. Y la gente cuando me conoce primero y me lee después no le cuadra que sea la misma persona y al revés también. Porque yo digamos que me río de mí misma todo el tiempo, no me tomo en serio, no soy una persona especialmente triste en el trato, pero cuando alguien lee mis libros parece que fuera, digamos que fuera a saltar por el puente pasado mañana, no es verdad. Lo que pasa es que la poesía, yo creo que todos tenemos un lado de luz y un lado de sombra, ¿no? Y todos somos todas nuestra luz y nuestra sombra y cómo se van encontrando. Y yo creo que la poesía me ayuda a llevar mi sombra para que la vida normal pueda tener la luz, ¿no? Pero en este libro de Quijote se ve un poco más el lado luz, o sea, es un libro más divertido, que tiene más humor. También es un libro que luego me di cuenta que era, por supuesto, un homenaje a Don Quijote, porque me gusta mucho, pero que uno cuando escribe algo, pues eres tú la persona que está escribiendo. Entonces, obviamente, el libro acaba siendo muy personal, digamos, es un libro feminista, porque yo soy feminista, es un libro que se preocupa por el lugar de las voces de las mujeres, es un libro sobre el amor a los libros, porque lo que a mí más me obsesiona en la vida es el amor a los libros y por eso nos dedicamos a eso. Entonces, al final, parecía que estaba lejísimos, pero no estaba tan lejos. Simplemente era un vehículo distinto para hablar de temas que me preocupan o que me importan. Entonces, esa es la historia de ese libro. Y bueno, pues ahora sí voy a hacer una pequeña presentación leyendo algunos poemas. La estructura del libro es que están los poemas puestos más o menos en el mismo orden en que aparecen los episodios en Don Quijote. Y cada poema está basado en un personaje o en un episodio. Los poemas están llenos de detalles del texto porque yo tenía que probar que me habían que había leído bien el Quijote para que me pusieran nada, como pasó. pero además de eso, luego me di cuenta de que no pasa nada si no se tienen las referencias. Es decir, mi preocupación con este libro era: ¿puede ser un libro que le hable a alguien que no le importa Don Quijote en absoluto? Y yo creo que sí, no estoy segura, pero creo que sí, y por eso me animé a publicarlo. Uno de los poemas que creo que más le habla a gente que no le importa a Don Quijote, no sé si es tan fácil encontrar en el mundo de la literatura alguien así, pero puede existir, es el de Marcela, que es mi personaje preferido de Don Quijote. No es el primer poema del libro, pero lo voy a leer primero porque para mí es muy importante, antes de comenzar una lectura, así, hablar de la voz de las mujeres y de cómo creo que la voz de las mujeres tenemos derecho a ocupar un espacio en el mundo. Hace poco tiempo que prohibieron el sonido de la voz de las mujeres en público en Afganistán, entonces sigue siendo tan relevante esto, desafortunadamente no tendría que ser, pero lo es. El personaje de Marcela es un personaje maravilloso, porque Marcela no me la tuve que inventar, o sea, digamos, así como a Dulcinea yo la puse a decir lo que yo quería que dijera Dulcinea, porque a Dulcinea no le dan decir nada. Lo de Marcela lo dice de verdad, no me lo inventé. El discurso de Marcela está en una parte en que ella aparece, digamos, antes de que entre en escena, eso también pasa con las mujeres,
que las insultan y las critican antes de que puedan hablar de sí mismas y antes de que puedan ser, digamos, las portadoras de su propia identidad. Entonces Marcela no entra en escena y ya nos están diciendo que es una asesina, que es un basilisco, que es una fiera, y no entendemos muy bien qué hizo Marcela. Luego sabemos que Grisóstomo, otro pastor, se enamoró de ella y ella no le correspondió y Grisóstomo se suicidó. Entonces la acusan de haberlo matado y Marcela, con toda la razón, dice que ella no lo mató, que se mató solo y que ella además tiene derecho a escoger su libertad. Digamos, ella es dueña de su cuerpo, es dueña de su deseo y no la puede obligar a corresponder a alguien que ella no corresponde. Y eso, a mí me encanta ese momento del Quijote porque me hace pensar que la literatura nos ayuda a imaginar mundos posibles y mejores. Es decir, las mujeres en la época de Cervantes no tenían la posibilidad de ser Marcelas, pero Cervantes pudo crear una Marcela como personaje literario. Incluso he releído muchas veces el episodio antes de las lecturas. Hay una parte buenísima en que ella dice que tiene independencia económica, que ella tiene su plata, que no necesita que nadie le dé nada, que la deje en paz y ya. Entonces es tan bueno el discurso que el original, el del Quijote, que convence a Don Quijote Marcelas y Don Quijote se pone del lado de ella y dice: sí, ya déjenla en paz, y el que la presida se las ve conmigo. Bueno, entonces este poema se llama Marcela desamorada. A mí no me digan desdeñosa, no me digan cruel, no me digan ingrata, ni basilisco, ni fiera. Yo nací libre y libre soy, pues no he prometido nada a los pastores que me siguen, ninguna falsa, nunca les di esperanzas, les dije la verdad. El amor no se fuerza, el deseo es peregrino, y solo llega cuando llega, si es que un día aparece y coincidimos. Nada me amarra a corresponder porque dicen que me aman, que se lleven sus cadenas. Yo tengo mi voz, yo tengo mi palabra, yo puedo pasear tranquila por los bosques solitarios, conversar con los zagales, con las cabras, no estaré enferma de ausencia ni de celos, ni perderé el ritmo exacto de mis pasos cuando no me persiguen ni me cantan, cuando camino en paz por la colina. Si se quieren matar, que se maten. Si se quieren morir de amor, que se mueran. Yo no hice nada, yo no escogí esta hermosura que me pesa hacia ahora, por tanto que me buscan, tanto que me asustan, me agobian, me asedian, no puedo respirar y ellos no saben quién soy yo. Marcela. Marcela, libre de este cuerpo que tanto se disputan. Marcela, libre de este cuerpo que los hace querer ser dueños de mi forma de andar sin seguirles el rastro. Yo habría sido Marcela sin esta cara tan hermosa que persiguen. Yo habría sido Marcela sin rizos para comparar con el sol o con el oro, sin dientes de perlas, sin ojos como estrellas apagadas. Yo habría encendido mi fuego por las palabras que traigo para salvarme, para decir: libre soy y libre seré siempre. Yo no maté a Grisóstomo, él se mató solito, y que vaya a cantar si quiere, a repetir sus versos de acento espantado, le decía en su poema, a repetir sus versos tristes que no saben de mí, ni resuenan conmigo, ni fui yo la causante de esa herida. Yo soy Marcela por la voz, y las heridas las abren ellos al solo querer apropiarse de esta piel que me cubre sin detenerse un momento a mirar mis cicatrices. Bueno, ya empezamos con Marcela, que me cae también. Una vez, hace poco cuando presenté el libro en Bogotá, una persona vino a que me firmara el libro y se llamaba Marcela, y me encantó. Marcela. Bueno, entonces ahora sí voy a leerles el poema que abre el libro, que es sobre el episodio del escrutinio de la biblioteca, que esto no te van a quemar los libros. Y a mí me encantó, Laura hizo una ilustración preciosa de los libros incendiándose, me encantó eso. Trabajamos mucho juntas, yo le mandaba audios de WhatsApp de cosas que me había soñado y ella las dibujaba. Y este poema, pues es un poema sobre el amor a los libros. Sobre el poder de la literatura, entonces creo que es un poema justamente sobre la gente como nosotras y como nosotros que estamos aquí y que la literatura le da sentido a nuestra vida, ¿no? Este poema se llama El escrutinio de la biblioteca.
Habría que quemar los libros, enloquecieron al Quijano, tan elocuente, hidalgo, tan tranquilo, tanto que sabía de esta vida y de la otra, explicaba con detalles lo divino, lo humano, lo correcto. A la hoguera, que se queden en cenizas, para que estas palabras no derrumben la cordura. Pero, espere un momento, señor, revisemos otra vez. La biblioteca es inmensa y algún libro cauto habrá que no se pierda. No los quememos todos, salvemos del fuego algunos. Leamos por lo menos a Madís. Porque yo entiendo, dice el cura, yo sé, dice el barbero, que estas historias nos arrastran y nos jalan los pies con su relato y no volvemos ya a la tierra. Y solo queremos oírlas embelesadas, que nos dibujen un mundo más brillante con matices y no este gris repetido de la vida cotidiana. De mi vacía, dice el barbero, de mi cáliz, dice el cura. Los versos de pastores, eso sí, más nos vale deshacerlos porque hará enamorado, dice la sobrina, y Dios nos libre de la enfermedad incurable y pegadiza. Ser poeta, una dolencia irreversible. Que se quede con los caballeros, no quiero ver a mi señor tío recitando poemas por los campos, grabándolos en las cortezas de los árboles, declarando amor eterno, dándoselas de enamorado de una tal Dulcinea del Toboso, Alonso Lorenzo, la labradora, la transformó en princesa Dulcinea, señora de sus pensamientos. Quemen los libros de poetas, quémenlos ya, sobre todo los versos que se incendien, que no queden ni cenizas, que los abrace el fuego. Quemen los libros de poetas, señor cura, señor barbero, porque si hay algo peor que las historias caballerescas que trastocan el mundo afuera y lo llenan de aventuras irreales, son estos versos cantados o grabados en las cortezas de los árboles, aparentemente estáticos, seguros, indefensos, sin espadas, sin lanzas, sin sangre, sin escudos. Esos versos rimados luego forjan armaduras más fuertes que el hierro, y no hay retorno ni verdad de hoy, ni cáliz ni vacía, ni salir por la mañana a sembrar, dedicar, trabajar, hacer deberes. Pues de repente esos poemas hechos de palabras que retumban como si fueran conjuros, y es solo el ruido recurrente de las R's, por ejemplo, o de inventar una imagen que suena como el dolor que sentíamos desde siempre y lo habíamos apagado, hasta que grita hoy, hecho de este puñado de revelaciones que queremos silenciar para seguir viviendo. Y aunque hagamos estruendo, aunque intentemos callarnos con la voz de cualquier cosa, por ejemplo, el sonido del papel al incendiarse, esos poemas de una vez y para siempre logran poner un espejo frente al que al fin acabamos, solos con nosotros mismos, abandonados con la silueta exacta de nuestras cicatrices y con los ojos tan abiertos, casi desorbitados, con los ojos alerta, ya sin párpados, sin descanso, con los ojos sin sueño, rojos del insomnio. Los ojos abiertos siempre para mirarnos adentro. En este libro, como les decía, me importaban las voces, qué hacer con las voces y digamos, buscarle voces a personajes que tenían voz y a personajes que no tenían voz. Entonces, claro, la que por excelencia no tiene voz es Dulcinea. Todo el mundo ha oído nombrar a Dulcinea, pero Dulcinea realmente es un producto de la imaginación de Don Quijote. Hay un personaje que se llama Gonzalo Lorenzo y los Don Quijotes se inventan algo que no tiene nada que ver con eso. Entonces, pues yo quería, porque la creación tiene eso que puede ser caprichosa, a veces la academia no, pero la creación sí. Entonces yo quería darle voz a Dulcinea. Y este poema concretamente es sobre el episodio de la cueva de Montesinos, en donde Don Quijote dice haber visto a Dulcinea encantada. Y yo me imagino cómo sería eso desde la perspectiva de Dulcinea, que a mí me gustó ponerla a decir que ella no necesita que nadie la desencante, que se puede desencantar sola.
Me encantó la ilustración que hizo Laura, porque Dulcinea está como en un caballo yéndose, como huyendo. Me pareció que interpretó perfecto Laura el poema con este dibujo. Se llama Dulcinea Encantada. Dice que me vio en una cueva. Yo no sé de encantamientos. Dulcinea me grita al verme, Dulcinea del Toboso. Y habría que buscar un nombre. Aldonza Lorenzo me pusieron, Aldonza me llamaban mis padres como un eco de ellos, Lorenzo Corchuelo y Aldonza Nogales, porque se aferraban a sus nombres de árboles y desde niña me inventaron un nombre para que fuera su extensión y no mi matiz exacto de follaje, mi grosor de las ramas, mi textura en la corteza, y yo quiero galopar, seguir andando, subir rápido al burro y avanzar hacia adelante. Él, en cambio, me dice la hermosa, la soberana, la excelentísima señora de mis pensamientos. No se ha fijado en mi cara, no me ha oído. Y jura que los gigantes van a venir a buscarme para contarme no sé qué de unas batallas, de unos vencidos, de unas armaduras. Dice que me vio en una cueva con una multitud de encantados errantes, que vivíamos todos en vigilia, que no era sueño ni era dormevela, sino estar con los ojos siempre abiertos y la mirada en otra parte, la mirada perdida, atascada en un lugar en donde al fin olvidáramos los nombres repetidos. Ni Aldonza Lorenzo, ni Dulcinea del Toboso, ni la señora de nadie, ni la labradora simple. Un lugar en donde yo fuera yo, sin la fantasía prestada, sin salir de un libro ajeno. Todo el mundo me nombra y no aparezco. ¿Cuándo se vio nunca escrito una protagonista tan volátil, tan influente, de relato así de impuesto? Ni de la vida prosaica esta vez. Escribir una historia, reconciliar mis realidades, construirlas más allá, al otro lado de las sílabas de mi nombre. Ni el que escogieron mis padres, ni el que inventó él, sino yo, abrir los ojos, al fin abrirlos y no volver a cerrarlos, abrir la boca para gritar déjeme en paz, Señor, para gritar soy yo, o para convertirme en esa mujer que él inventaba, esa que amaba tanto y defendía con su vida, con su honra, con la fuerza de su brazo, esa por la que se estrellaba y se golpeaba y se daba trancazos contra el mundo. O convertirme mejor en quien a mí me parezca, dibujarme a mí misma, imaginarme, nombrarme, elegir mis palabras, ser mi propia narradora. Yo en primera persona y no en tercera ausente, en tercera silenciada. Mirar para allá, hacia donde tenga voz. Dice que me vio en una cueva y no sé si quedarme en esa cueva o si él estaba dormido, loco dentro de su locura. Dice que me vio en una cueva y no sé de encantamientos, pero quiero desencantarme sola. Que se vaya a ir con su escudero, llamado a Sancho Panza, que se vaya con sus nombres y apodos y pronombres, con sus frases enrevesadas, que se busque otra señora, que les busque a sus desvelos otra dueña, que atraviese otro lugar, que no me quiebre el camino para seguir andando. Al fin, desencantarme, que se vaya o escoger mi encantamiento, ir justamente a donde me lleve yo, que me guíe el mapa exacto que tracen mis palabras. Dulcinea versión libre. Bueno, ya para terminar esta parte de Don Quijote, les voy a leer un poema más que es sobre uno de mis episodios preferidos, que es el episodio de la jaula. A Don Quijote lo traen enjaulado, lo meten en una jaula así como un animal y en mitad de la jaula. Y en ese momento empieza a decir estos versos como pastoriles de aire abierto, y a mí me parece que ese episodio es sobre cómo la poesía nos libera, ¿no? Entonces, pues, ya que estamos aquí en la fundación presencialmente, o quienes están viendo, que queremos escribir poesía y que nos interesa leer y escribir poesía, pues me parece muy bonito cerrar esta parte con este poema sobre cómo la poesía nos libera de las jaulas literales y metafóricas en las que estamos. Aquí Laura hizo un dibujito de una jaula con flores que también me encanta. Se llama Don Quijote enjaulado.
supe de otro caballero, nunca leí de ninguno que llevaran así en una jaula minúscula. Estoy acurrucado, me duelen los músculos, y aquí en el encierro comienza la nostalgia de lo que pude, de lo que fui, de haber sido derrotado, y qué hago ahora. Aquí, desde la jaula, inventar un idilio que esté hecho de palabras, construido, por ejemplo, con versos de pastores, un locus amenus por encima de los barrotes, un espacio abierto donde pueda imaginar la batalla que se repita una y otra vez hasta que algo cambia, un giro de fortuna, y logro vencer al caballero de los espejos, y puedo quedarme en esta casa, es decir, la fantasía que inventé para salvarme, puedo volver y al fin desencantar a Dulcinea, la señora de mis pensamientos, la más hermosa doncella, para cantarle los versos que voy tejiendo ahora desde el encierro, desde los huesos quebrados, desde los codos y las rodillas que me tallan por tanto doblarse, tanto contenerse hacia adentro porque no hay salida. Y no hablo del encierro de la jaula, hablo de la jaula de la vida. Hablo de la melancolía que empieza a invadirme de pronto como el hormigueo en los dedos por no poder moverme. Hablo de la melancolía que me susurra al oído. Tú eres Alonso Quijano. Tú eres el hidalgo triste que añora sus libros para vivir en ellos, pero no tiene lanzas, ni escudos, ni fue armado caballero. Y sus castillos son ventas, y sus yermos son vacías. Hablo de la melancolía, más allá de esa jaula que prefiero mil veces a la jaula que me espera, a la jaula que es mi casa, y mi sobrina diciéndose señor tío y el cura y el barbero pidiéndome que sea justo y sabio, tan acertado el Quijano, tan correcto. Yo quería enloquecer para ser libre, quería arremeter contra la cordura como contra esos molinos de viento que yo vi gigantes porque eran gigantes. Así como esta jaula puede ser también mi tabla de rescate, mi último asidero ante el naufragio. Estoy encerrado, como ningún caballero andante jamás fue arrastrado por perder una batalla. Estoy enjaulado, como rareza de circo que llevan de vuelta a algún lugar de la Mancha de cuyo nombre ahora sí que no quiero acordarme, por favor, que se me olvide. Algún lugar de la Mancha en donde voy a perder lo poco que me queda de ser libre a fuerza de palabras. Por eso es que ahora canto y canto y canto al campo abierto. Por eso ahora quiero quedarme y detener el tiempo en esta jaula y sentir el dolor en los huesos que me recuerda que estoy vivo, que estoy quebrado porque soy yo, Don Quijote de la Mancha, quebrado pero libre. Aquí, enjaulado, veo el cielo altísimo, el aire fresco de la montaña, la melodía de los pájaros más allá de los barrotes. Oigo los versos que me cantan y los canto enamorado. Toco cada palabra una por una. Quiero sentirles la textura, el tono, el engranaje, las rimas consonantes, los símiles, las metáforas. En el sonido de cada sílaba me va la vida, lo presiento. Quiero quedarme para siempre a salvo, enjaulado y a salvo. Aquí estoy yo, Don Quijote de la Mancha, aferrándome a mi voz. Bueno, ahora, hablando de aferrarse a la voz, les voy a leer sobre una vez que tuve que aferrarme yo a la mía. Es un tono muy distinto, pero bueno, pasa. El lugar de las palabras es un libro que, si no fuera literal, podría ser el título de cualquier libro de poemas, ¿no? En realidad, lo que nos preocupa en la poesía es el lenguaje. Pero aquí me refiero al espacio físico del cerebro, en donde está el lenguaje, ¿no? Por eso el título es literal. La ilustración que hizo Laura, le pedí a una amiga que es médica que nos dijera más o menos dónde estaba el lenguaje. Y le mandé un diagrama médico a Laura y le dije, tú busca la forma de señalar esto. Y a ella se le ocurrió lo de la raíz y el papel. Bueno, entonces, este libro tiene que ver con una cosa que a mí me pasó, pero lo más importante, digamos, que no es la experiencia misma, sino lo que hacemos con el lenguaje, ¿no? En realidad lo que queda es ese lenguaje.
Yo tuve un tumor en el cerebro, en un lugar relativamente cercano al lenguaje, no tan cercano que ya les estoy contando el cuento. Pero el examen yo era 1 centímetro, que parece que eso es lejos en el cerebro. Pero eso sí me hizo pensar mucho en el lenguaje como cuerpo, ¿no? Porque tenemos como esta idea de que el lenguaje es una cosa que no es física, ¿no? Digamos, esta separación entre mente y cuerpo. ¿Somos nuestra mente o somos nuestro cuerpo? Y las palabras, ¿dónde están? Pero claro, pensamos en los límites de las palabras, en que el lenguaje es limitado porque no alcanza a nombrar el mundo, ¿no? Porque las palabras nunca son suficientes, eso que ya sabemos. Pero no nos acordamos que las palabras son frágiles y limitadas porque están hechas de materia, porque están en un espacio físico que se puede romper, que se puede dañar, que se puede enfermar, ¿no? Entonces, esto digamos que me hizo pensar en el lenguaje de otra forma totalmente distinta. Yo antes, en este libro, por ejemplo, estaba segura de que el lenguaje de la poesía es lo que tenemos para nombrar las pérdidas, para lidiar con los duelos. No importa lo que se queda, vamos a perder, ahí está la poesía para acompañarnos en la pérdida. Pero en este libro tuve que preguntarme qué pasa si lo que pierdo es el lenguaje. Afortunadamente no hizo falta responder esa pregunta. Pero pues el libro se trata de eso y por eso el lenguaje está en todas partes. Casualmente cuando me pasó esto yo vivía en Boston y yo era profesora de español para extranjeros. Entonces era muy curioso que mi trabajo era enseñarle el español desde cero a alguien que no sabía decir cómo se llamaba. Y luego yo estaba preocupada por perder el lenguaje, pero entonces eso me hizo ser súper consciente del lenguaje todo el tiempo. En ese momento empecé a hacer danza africana, todavía lo hago, porque los tambores era el único momento que no estaba pensando las palabras, sino en el ritmo del tambor. Y eso me quedó, pero bueno, el caso. Este poema se llama El lugar de las palabras, es sobre un examen muy sofisticado que me hicieron, que determina el sitio exacto donde está el lenguaje, que no todos lo tenemos en el mismo lugar, se desarrolla distinto de acuerdo a cada persona, cómo lo use. El médico que vio el resultado de mi examen, cuando lo vio, dijo: yo nunca había visto un cerebro con tanto lenguaje. Eso en este momento es muy divertido, estoy muy miedoso porque había mucho que perder. Pero entonces le dedico este poema a ese médico que tuvo la idea de hacer ese examen, porque gracias a él, el cirujano tenía un mapa de todo lo que no podía tocar, y por eso estoy aquí contándoles el cuento. El poema se llama El lugar de las palabras. Para el doctor Javier Romero, que me encontró el lugar de las palabras. Nunca había pensado que las palabras ocupan un espacio en el cerebro, un rincón preciso, justo, irreemplazable. Hay un lugar en donde están almacenadas. Tampoco había entendido que todos los cerebros son distintos, que cada uno guarda el lenguaje donde puede. Tú, por ejemplo, dice el médico, lo debes tener en todas partes. Vamos a buscar exactamente dónde aparece tu lenguaje, dónde es que lo guardas. Vamos a dar con el lugar de las palabras para ver si está comprometido. El examen es una resonancia, ya me han hecho tantas, reconozco la cápsula cerrada y aún me aturden los ruidos, pero esta vez vas a pensar palabras, piénsalas, no las digas en voz alta. Vas a ver en la pantalla una palabra, por ejemplo, bicicleta, y piensas bicicleta, pedales, timón y cadena. Para rastrear tu lenguaje, lo más importante es la generación de verbos. Ves, por ejemplo, la palabra puerta y piensas todos los verbos que puedas, mientras más, mejor. Pienso, abrir, cerrar, derrumbar, deshacer, levantar, empujar, jalar, portazo. No es un verbo, pero es linda la palabra portazo. Concéntrate, María, piensa un verbo. Door, open, close, that's about it. No olvides no mezclar los idiomas. Si es la palabra en inglés, piensa en inglés, manténlos separados. Vamos a hacerte un examen bilingüe, primero en español, luego en inglés. You're going to see the first words in Spanish. En español se me ocurren más verbos. Puedo actuar con más ímpetu, con más precisión. Qué curioso que el lenguaje se mida con acciones, que hacer sea más fuerte que nombrar. Yo pensaba que las palabras más palabras eran los nombres de las cosas. En todo caso, el examen bilingüe es porque tampoco sabía que el cerebro guarda en un lugar la lengua materna y en otro distinto los idiomas aprendidos, depende de la edad en que se aprendieron. Yo, por ejemplo, aprendí tarde y tengo acento en todos los idiomas. El cerebro, además, procesa de manera diferente
la información que sabe y la que no sabe. Yo, por ejemplo, no sé cuántos jugadores tiene un equipo de básquetbol. No sé en español, no sé en inglés, y quieren que responda, que piense algo, que piense ahora la respuesta. Pienso entonces cualquier número. Supongo que no me estarán midiendo lo que sepa de deportes, porque la verdad es que no sé nada. Así que al menos en eso estoy tranquila. Ahí no hay nada que perder. Quiero encontrar todas mis palabras, incluso las que uso para traducirme en esta tierra helada. ¿Can I think in Spanish? Me preguntó la enfermera. Me dice que sí, afortunadamente, primero porque en inglés no conozco el vocabulario específico de las bicicletas, ni sé nombrar las partes de la puerta, y sobre todo porque si hay que escoger, me quedo con mis palabras en español. De eso no cabe duda, prefiero salvarlas 1000 veces. Por alguna razón, siempre pensé que las palabras solo sufrían de amenazas metafóricas, a diferencia del cuerpo o incluso del corazón, porque ambos empezaban a romperse por el mundo y los oía quebrarse, sentía los huesos rotos, sentía la vida hecha polvo, se anunciaba el dolor desde antes cuando oía el golpe, el estruendo, el portazo, la caída, por ejemplo, cuando llegaste tú. Las palabras eran otra cosa, las palabras eran mías, y si se rompían yo podía repararlas, por ejemplo cuando no sabía cómo nombrar la herida que dejaste para empezar a cerrarla. Escribí y escribí y escribí tantos poemas que no se parecían a tu nombre, que no eran suficientes, que no trazaban la forma de tu hueco, palabras y palabras y palabras que no bastaban para borrarte, pero ocupaban un espacio en la página, y al verlas dibujadas comenzaba a sanar. Al rodearte con ellas empezaba a convertirte en cicatriz. En cambio ahora hay una bomba de tiempo en mi cerebro que quién sabe cuándo explota, quién sabe cuándo se transforma, puede ser nunca o mañana o en un año, quién sabe cuándo empieza a crecer y a invadir el territorio donde viven mis palabras, a desplazarlas, a acorralarlas, a doblegarlas, a arrinconarlas. ¿Dónde las voy a poner si están comprometidas? ¿Existirá algún lugar en donde pueda guardarlas? ¿Cómo las protejo? ¿Cómo las escondo? ¿En dónde me resguardo si he perdido mi refugio? ¿Dónde vivo yo si las palabras son mi casa? Mi teoría sobre este poema es que por el miedo a perder las palabras quise usarlas todas de una vez. Tengo que ocupar el kilómetros de España. Bueno, entonces, del lugar de las palabras, una pregunta: ¿cómo estamos de tiempo? Y así yo no tengo. Ok. Voy a leer otro poema de este libro que tiene que ver con una cosa del cuerpo. Claro, como es un libro sobre la enfermedad, pues el cuerpo está en todas partes, ¿no? Pero aquí concretamente me refiero a algo del cuerpo que va más allá de la enfermedad. Y es que yo espero que esto esté cambiando un poco para las nuevas generaciones, pero a las mujeres en el patriarcado, desde que somos muy chiquitas, nos enseñan a estar de pelea con nuestro cuerpo, ¿no? Nos dan mensajes contradictorios sobre el cuerpo, porque por un lado nos dicen que solamente nos van a querer por el cuerpo, que solo valemos por el cuerpo y nos van a querer por eso, entonces claro, tiene que ser perfecto. Y al mismo tiempo, a las niñas desde muy chiquitas siempre les dicen que hay algo que no es suficiente con su cuerpo. Algunas veces les dicen que es muy gorda, la otra muy flaca, muy bajita, siempre hay algo, ¿no? Entonces es un mensaje imposible, ¿no? Y bueno, pues es un poco lugar común, pero también es verdad que después de pasar por una cosa de vida o muerte, pues a mí me cambió radicalmente la relación con el cuerpo, y después de eso, pues uno ya le parece que el cuerpo está bien y no quiere que le quiten un pedacito. Entonces este poema es una especie, digamos, de carta de amor al cuerpo, y se llama Para un cuerpo que está solo. Porque mi cuerpo está solo, tendré que rodearlo,
abrazarme las rodillas, recogerme el pelo, preparar mi cabeza para que la abran, porque con mi cerebro estoy sola con mis manos, estoy sola con mi miedo, estoy sola con mi espalda, estoy sola con estas punzadas de dolor que ya no sé si invento, ya no sé si me duele la conciencia, pero las siento tan agudas como agujas, atravesándome 1000 veces. Me irán a abrir con una aguja. Tantas veces era yo contra mi cuerpo, yo luchando porque me dijeron que no era suficiente. Entonces creí que era mi cuerpo el que impedía que me amaran. Quería ocupar menos espacio, quería ser menos rara, quería una cara de esas en las que cualquiera se siente en casa. Ahora mi cuerpo es mi casa. Y tengo miedo de cuando me corten para poder abrirme el cráneo, este pelo crespo del que tanto renegué, porque me dijeron que tenía mucho volumen como yo y había que aplacarlo para que me amaran. Tengo miedo de que me duela esta piel oscura por la que de niña me excluyeron. Tengo miedo de no volver a abrir los ojos con los que tanto me miraba al espejo buscándome defectos. Tienes la nariz muy ancha, las cejas muy gruesas, tienes amplias las caderas, no te cabe la ropa. Ahora nada en mí es demasiado. Ahora quiero ocupar todo ese espacio en el que antes intentaba encogerme para que al fin me vieran. Ahora quiero expandirme, estar en donde estoy, llenar todos mis rincones. Ahora quiero estar aquí, sin cambiarme nada, porque estoy sola conmigo, y eso es suficiente por todo lo que amo a este cuerpo que está solo. Bueno, pues esos fueron un par de poemas del lugar de las palabras, podría leer uno al contratono. Pues justamente, ahora que me preguntabas de lo de Ida Vitale, hay una anécdota con Ida Vitale detrás de este poema, entonces por eso lo voy a leer. Yo mandé este libro al premio Loewe cuando terminé la maestría, porque fue mi tesis del máster, este libro, y empecé el doctorado. Y yo estaba completamente, era un premio imposible, es decir, yo lo mandé, pero estaba completamente segura que no me lo iban a dar, porque pues no había ninguna posibilidad, que mis amigos y amigas de la Fundación Loewe, que los quiero muchísimo, son gente maravillosa, pero en su momento no, y además ellos siempre quieren que ganen más mujeres y más latinoamericanas el premio Loewe, pero cuando yo me presenté, en su grandísima mayoría la habían ganado hombres españoles, entonces pensé, esto no me lo van a dar nunca, pero bueno, y se me olvidó porque entré al doctorado y estaba el primer año del doctorado, es como una espiral de estrés que uno se le olvida cómo se llama. Y entonces a mí se me olvidó tanto que había mandado el libro del premio que cuando me llamaron a darme la noticia estaba en clase y yo, como soy súper buena estudiante, no salí a contestar el teléfono. Pero me insistían y pensé, se murió alguien. O sea, si están insistiendo tanto es que alguien se murió. Pero luego veía muerto en España, yo a quien conozco que se puede haber muerto en España. Y en ese momento pues a nadie, porque todavía no vivía aquí y no conocía a nadie en España. Pero pues por si acaso salía a contestar, pues si se había muerto alguien. Me dieron la noticia del premio y lo que más me emocionó pues es que Ida Vitale estaba en el jurado. Y cuando a cada uno de los ganadores nos mandaron un video de alguien del jurado leyendo un poema, y a mí me mandaron a Ida Vitale leyendo este poema que les voy a leer, que es sobre Emily Dickinson, que es mi poeta preferida, una de mis poetas preferidas, y también, yo no sé, cada una tiene un proceso distinto, pero a mí me encanta escribir sobre autoras y autores que me mueven, ¿no? Como que eso me lleva a escribir. En el caso de Dickinson, da la casualidad de que yo nací el mismo día que ella. Yo solo lo sabía, es decir, lo supe cuando ya estaba muy obsesionada leyéndome toda Emily Dickinson,
Y un año, una de mis grandes amigas me dice, este año no te voy a regalar nada, solo te voy a decir que Emily Dickinson nació el 10 de diciembre de 1830. Por regalas. Bueno, este poema se llama Emily Dickinson. Nací el mismo día que Emily Dickinson, casi 2 siglos después, y las cosas han cambiado un poco desde entonces. No tuve su entereza ante el dolor, ni su oído sutil para las revelaciones. Vivo en un edificio alto donde no llegan los pájaros, solo un ruido de sirenas que no canta. Es una ciudad inmensa, aquí todos somos nadie, pero no hemos aprendido a guardar el secreto. Al caminar regamos nuestra nada en las esquinas. Nací con la piel oscura en el país del trópico y vine a buscarla a este estruendo tan lejano de su voz que se enredaba en las praderas. La imagino callando en los ladrillos. Veo sus manuscritos de letras apretadas como ramas de tinta negra que se quiebran en cualquier envoltura en la lista de mercado y se enlazan otra vez para inventar el mundo. Nací un 10 de diciembre como ella y no traje ese silencio. Sin embargo, gracias al conjuro de repetir sus versos mientras cambian los semáforos, estoy a flote todavía. Bueno, ya para terminar, había pensado leerles poemas de 2 libros inéditos que estoy trabajando para contarles lo que estoy haciendo ahora. Estoy haciendo 2 libros al tiempo, pero hay uno que voy a acabar antes que el otro. Estos poemas salieron en esta editorial preciosa colombiana, es una editorial que se llama Frailejón, que se especializa en poesía, hace libros tejidos a mano y entonces hay de muchos colores porque se les acaba la tela de un color y pasan a otro. Yo publiqué esta antología porque, digamos, no quiero sonar desagradecida, sé que soy muy afortunada de ser una autora de pretextos, pero una de las cosas que pasa es que un libro hecho en euros llega a Latinoamérica a un precio impagable, digamos. Para que se hagan una idea, en lugar de las palabras costaba 100.000 pesos y el salario mínimo es 1 millón y pico, como si aquí costara 100 euros. O sea, una cosa... Y que lo hacen por los precios de importación y inflación y tal. Perdón, esto es algo que no es muy poético para recontar, pero pues digamos que por eso yo quería que por más que en mi propio país la gente pudiera conseguir mis libros. Incluso una vez me llegó una de las alumnas, que yo quiero mucho a mis alumnas, que se había comprado el lugar de las palabras y llevaba no sé cuánto tiempo ahorrando para comprárselo y quería que se lo firmara. Yo no quiero que eso pase, o sea, no quiero que comprar mi libro sea un sacrificio. Entonces, por eso hicimos esta antología y luego, afortunadamente, ya están haciendo libros de pretextos. Estos 2 ya los hicieron impresos en Colombia, entonces ya están allá conseguibles a precio del mercado. Pero antes hice esta antología y por eso existe. Claro, es que eso es lo lógico. Claro. Que los libros de aquí se impriman allí y se paguen con los precios de allí, no que se importen desde aquí hacia allí. Eso claro, es ilógico. Es que es ilógico y muchas editoriales españolas, por ejemplo, el libro de Visor también se hizo de esa manera, ya están haciendo eso, porque como están devaluadas las monedas de nuestros países, cualquier cosa en euros es carísima, aunque aquí sea barato, allá va a ser carísimo, ¿no? Entonces eso pues es una realidad. Y pues para mí como autora colombiana pues es muy importante que en mi país mis libros se consigan. Afortunadamente Pretextos ya hizo este acuerdo con una distribuidora local y ya están imprimiendo los libros allá, entonces menos mal. Por eso estuve como 1 mes y medio en Colombia llevando los libros a distintos lugares. Pero el caso. Anécdota detrás de la antología, igual me encanta porque esta editorial es preciosa y estoy muy feliz de que exista y me encanta que exista la antología. Es una antología que reúne poemas de los 2 libros que ustedes oyeron, de Don Quijote no hay, pero sí de Lugar de las Palabras y Contratono, y de estos 2 libros inéditos de los que les voy a contar. Entonces, el primero, que es el que voy a terminar, porque quiero, si me da la vida, terminar ya en los próximos meses, porque es para específico, es un libro que tiene que ver con cuestiones de raza en Latinoamérica, porque mi abuelo paterno era negro y mi abuela paterna era muy blanca, entonces hay estas mezclas raciales
por capricho de la genética, yo soy la más parecida a mi papá, pero digamos, puede haber, es normal, una misma familia que una persona es rubia y la otra es muy morena, o sea, digamos que eso pasa por las mezclas, ¿no? Pero entonces lo que yo hago en este libro es rastrear la historia de mi abuelo hasta llegar a mí, y también para atrás, y a través de eso, la historia del racismo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica el racismo se disfraza detrás del discurso del mestizaje. Es decir, aquí no hay racismo porque todos somos mezclados, pero mientras más blanco mejor. Y eso pues viene por supuesto del sistema de castas, del sistema colonial, que digamos las personas mientras más blancas tenían más privilegios, mientras más negras estaban peor, ¿no? Y eso desafortunadamente existe todavía. Este libro, ya casi lo voy a terminar, tiene que ver con esto, y les voy a leer un poema de este libro que se llama Nací con la piel curtida para los derrumbes. Mi papá decía, o dice todavía, no me pude convencer de que deje de decirlo, pero no mentira, ya lo dice porque hoy esto fue muchas veces, que la raza se mejora, ¿no? Y que digamos, mi papá, como yo soy la más parecida a él, decía, ay, pobrecita María, pobrecita por haber salido parecida a mí. Claro, eso viene desde el amor, por supuesto, desde que él me quería proteger del racismo que él pasó. Y entonces el hecho de que yo fuera parecida a él me iba a hacer la vida más difícil. Efectivamente, me ha hecho la vida más difícil ser más parecida a mi papá, pero agradezco mucho también. Y bueno, este poema tiene que ver con eso. Antes de leerlo siempre explico que viene el amor para que la gente no crea que mi papá dice cosas horribles. Es solamente una manera, ha sido su manera de cuidarme también. Se llama Nací con la piel curtida para los derrumbes. No es culpa de mi papá que sean tantas las cicatrices, ni sabe de la piel que tuve para guardarlas. Sabe, eso sí, que mi piel es oscura como la suya, y ella, dice, tuvo la mala suerte de parecerse a mí. Pobre mi papá, que tanto lo persiguieron desde niño, tanto lo señalaron caminando por la calle y a su mamá le preguntaban a dónde va esa mujer tan bella con ese montón de negritos. Pobre mi papá, que solo por amor es que ahora quiere cuidarme de su mala suerte. La raza se mejora, dice él, porque tiene 2 nietos de ojos azules que se parecen a su mamá, que se parece a la abuela. La raza salta una generación y ni siquiera. Mi papá tuvo una hija de ojos verdes que no fui yo. Ella tuvo 2 niños rosados y mi papá los ve orgullosos. La raza se mejora. María, en cambio, tiene la nariz ancha como la mía, el pelo crespo y negro, los ojos oscuros, la expresión vieja en la cara, el sentido del humor. María tiene la mala suerte de que la raza no siempre se mejora. Ella fue el eslabón perdido en la cadena, pobrecita. ¿Cuál es la raza que se mejora? He aprendido algunas cosas, por ejemplo, de mis hermanos, yo resisto el sol. Puedo estar horas y no me quemo, no me duele, me hace bien. Mi piel recuerda el sol, lo trae mi libreto. Mi piel recuerda el sol, aunque haya llegado hace años a este país de nieve. Me ventilo mejor en el calor extremo. El frío, en cambio, me perfora los huesos, se me cuela. Datos, detalles, como decir que nací en diciembre, que nado despacio, que tengo una mancha al lado del ombligo y nadie sabe de dónde salió. Nadie recuerda el nombre científico que le pusieron. Escarbando en los ancestros no se encuentra la mancha, su origen es menos evidente, no como la procedencia obvia de mis facciones. El papá de mi papá era el único negro del pueblo, y yo también. De niña me decían, con negras no jugamos. Negrita, mi negrita, me llama con ternura mi mamá, y a veces piensa en voz alta, no te pude con mi amor, que era alto y liso como un hindú, por eso naciste así, con el pelo alborotado. No, pues tú eres mestiza, mulata, nadie sabe, pues soy mulata y mi hermana es blanca, puede ser, la raza no siempre se mejora. Pero volviendo a la mancha, ¿de dónde vino? Mi abuela materna no la tuvo, mi mamá no se la encuentra, tal vez alguna tía tatarabuela que nadie conoció. Tampoco es una cicatriz en forma de barco o de camino como las que he ido coleccionando. Nací con ella como nací, con la piel oscura, la nariz ancha, el pelo crespo. Esa mancha es la prueba de que la raza se mejora. Esa mancha soy yo,
no tiene antecedente, no tiene linaje. Esa mancha es lo que hago con la piel oscura y apta para las cicatrices, con lo que fui, con lo que tuve. La raza se mejora porque no vengo de ninguna parte, porque yo elijo esta piel, la elijo cada vez más, con toda su historia de injusticia y de maltrato a cuestas. La elijo porque a partir del pasado puedo inventarme un camino como el de la cicatriz de la bicicleta, curvo pero constante, crearme, cambiar, descubrirme. La raza se mejora porque nací con la piel oscura, afortunadamente porque me gusta el sol, porque nací en una familia, una ciudad, un país en donde hay una raza buena y una raza mala. Menos mal nací en la raza mala. Habría podido nacer con piel blanca en abril sin la mancha, pero nací con la piel curtida para los derrumbes, la piel que yo habría escogido y no es de nadie, no es de mi papá, no es de mi abuelo. Nací con esta piel oscura, solo mía. Traje estampada la mancha que desde antes me hizo libre. Es un poema de otro libro que voy a hacer después de este, que es de poemas sobre la poesía, sobre la escritura, sobre poemas, que tengo muchos que iba acumulando. Y me parece una manera bonita de cerrar esto, porque justamente sé que aquí quienes están presentes y oyendo escriben, ¿no? Entonces este poema es un poema sobre la necesidad de escribir, incluso cuando uno no puede escribir. Se llama Sacúdete y escribe, y tiene un epígrafe de Sir Philip Sidney que dice: Fool said thy news to me, looking thy heart and write, que sería algo como: tonto, me dijo mi musa, mira en tu corazón y escribe. Que las palabras lleguen solas o que las empujes cuando no te encuentres, que las jales de algún lado como puedas cuando casi te quiebres. Sacúdete y escribe para dar contigo, para no desvanecerte en el trajín de cada día levantarte, hacer café, cumplir con lo de hoy, sino hablar, usar la voz, tocar el mundo con la voz, hablar para nadie, hablar sola, hablar sobre todo cuando te falte el habla, cuando te fallen las palabras de repente, cuando se te rompan más que siempre, quieras seguir viviendo como si no fueras tú, sino y quieras seguir viviendo sin preguntarte tanto. Sacúdete y escribe para no perderte ahora, porque vas olvidando de pronto entre el ruido que es silencio, dónde estaba tu ruido, cómo retumbaba esa pura duda que te forma, el registro exacto de tu voz quebrada, tus huellas digitales. Sacúdete y escribe, mánchate las manos, toca la tinta con los dedos, porque vas olvidando sin notarlo que estás hecha de las pocas palabras que logres decir, las que te atrevas a gritar y más aún, las que se te atraganten, las que pierdas para siempre en el intento. Estás en las palabras atravesadas que no van a ser nunca, eres justamente las que no puedes tocar, las que no alcanzas, las que cómo articular el grito mudo. Por eso, sacúdete y escribe. No te ahogues debajo de tanto silencio ajeno. Respira el silencio que acarrean tus palabras, las tuyas, las débiles, las torpes, las caídas. Nómbrate con las letras que no traigan su reverso. Nómbrate con la forma de las letras que te faltan, esas que existen solo al no estar en tus palabras, en la silueta de su hueco. Esa ausencia tan tuya que solo puedes conjurarla así, con tinta derramada, con tinta que no va a ninguna parte, con tinta que se agota. Por eso, sacúdete y escribe, aunque no tengas nada que decir, solo dolor sin nombre. Y se te escape el ritmo de ese verso que buscabas, aunque no logres que cantes, y dándole forma como puedas, con el balbuceo, con el murmullo, con las manos, con el estruendo que chilla y se revienta. Moldearlo con el aire encerrado que no sale a buscar la palabra justa, la que no llega nunca, y quedas muda en el intento. Moldearlo con el grito, sacúdete y escribe, para volver a ser, para otra vez callar a tu manera. Y con eso me callo. Muchas gracias.
alguien quiere hacerte alguna pregunta después de esta electrificación del lugar de la poesía, con tu manera de decirla, por supuesto con tus libros, pero la forma absolutamente orgánica y transformadora y modificante que recitas me ha encantado, te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, lo que quieran, si no están hartos de mí, las preguntas que quieran, yo feliz. Sí. Cuando has hablado de la fisicidad de las palabras y del lugar donde están en el cerebro, se me ha venido a la mente esto, que para mí es importante siempre que escribo poesía y sobre todo cuando la leo. ¿Cuánto de importante para ti es la oralidad? Todo. Es decir, cuando escribes, hablas en voz alta lo que escribes, para ver cómo suena, porque al final las palabras son fonemas. Cuando las hacemos, porque para mí esa es la parte corpórea de las palabras, ¿no? De hablarlas, decirlas. Por supuesto, o sea, de hecho mi obsesión es tal que mi tesis doctoral fue sobre la voz. Y para escribir una tesis sobre algo tienes que estar muy, muy obsesionada. Pero entonces, claro, yo sí creo que, por supuesto, la oralidad es súper importante. De hecho, es importante para mí en el proceso creativo, es importante, digamos, también en las lecturas. Yo tengo una gran amiga que es actriz y me acuerdo de mi primera lectura importante que tuve aquí en España en la Casa Médica y estaba nerviosísima porque tenía que leer en la Casa Médica con Oscar Kahn y tenía como 23 años. Y una amiga mía que es actriz y que en ese momento estaba haciendo su máster en actuación en Inglaterra, viajó para acompañarme a recibir el premio y me entrenó antes de la lectura y salió muy bien. Y me di cuenta que es muy importante la manera de leer, ¿no? La forma como leemos pues es súper importante. Y lo que pasa es que la poesía pues es el género literario que está más cerca de la música, es lo que tú decías, ¿no? Una palabra en un poema tiene presencia y es la presencia material, no solamente la presencia del sentido sino del sonido, la presencia que ocupa en la página la palabra y de cómo suena esa voz en la conciencia del lector o lectora cuando lo lee. Entonces, claro, cuando hago las lecturas pienso mucho en esto, pero en el mismo proceso de escribir un poema yo escribo a mano en estos cuadernos, en tinta morada, tiene que ser morada, sino es una larga historia porque tiene que ser morada. Y hago muchas versiones de los poemas y paso mucho tiempo leyéndolos en voz alta y leerlos en voz alta es parte del proceso. Entonces ahí es cuando me doy cuenta, esta sílaba sobre aquí, esta palabra es el sentido que yo tengo, pero no me funciona el sonido, ¿no? Y hasta que no suenan como tú quieres que suenen, no te quedas tranquila. No quedo tranquila, por eso me demoro mucho editando los libros, así como la parte de la creación es arbitraria, que cuando el proceso de editarlos toma mucho tiempo. Cuando vivía en Boston tenía una compañera que hizo, mi querida brasileña, que hecho hay un poema para ella aquí porque es como mi mejor amiga. Y ella, pues me oía, o sea, imagínate vivir con alguien que todo el tiempo está hablando sola, leyendo poemas, entonces me decía, ¿estás bien? Y yo, sí, es que estoy trabajando en un libro, y me decía, bueno, o sea, como que para mí el trabajo pasa a través de leer los poemas en voz alta, porque ahí es donde está esa oralidad que tú dices que es súper importante en la poesía. ¿Sí contesté? Sí, perfecto. Te quería preguntar, bueno, no sé si soy capaz de elaborar la pregunta, es que me ha impresionado muchísimo, desde luego, la experiencia del tumor, que es una experiencia terrible y durísima, desde la perspectiva en que la traes aquí, ¿no? Y de una manera tan generosa. Claro, lo que preguntaba el compañero, nuestra relación, como personas que tenemos una relación por trabajar el lenguaje, tener una relación tan vital con el lenguaje, la fisicidad de las palabras, ese sonido, aparecía en uno de los poemas, las R's, todo el tema fonológico también. Pero claro, que has tenido una experiencia distópica y a la vez de un realismo feroz, que es pasar por todo ese cuestionamiento que es impresionante en el libro, y os lo recomiendo muchísimo, del lugar físico de las palabras, al ojo corporal de la palabra, ¿no? Me parece algo que le pase eso a un poeta, una de esas paradojas de la vida, ¿no? Entonces, no sé si es una pregunta, pero después de haber transitado algo así, por lo que respecta a tu relación con el lenguaje, ¿qué ha cambiado de forma permanente? O sea, porque me parece una cosa increíble, ¿no? Que has pasado por eso. Por supuesto, muchas cosas han cambiado de forma permanente.
Por supuesto, uno no, digamos, no te puedes imaginar qué va a pasar una cosa de esas hasta que pasa, ¿no? Yo tenía 26 años cuando me encontraron esto y 27 cuando me operaron, entonces es una cosa que no, o sea, como que no está dentro de tu expectativa vital, ¿sí? Tuve muchísima suerte, también en medio de todo, mucha suerte en medio de la mala suerte, porque me lo encontraron sin tener ningún síntoma, por casualidad. A mí me encanta bailar y entonces una vez me desmayé de deshidratación de tanto bailar y me hicieron un examen para ver qué era y encontraron esto pero sin síntomas. O sea, lo que te digo, tuve muchísima suerte dentro de lo terrible que es que te pasa eso. Y me acuerdo perfecto, yo vivía en Boston cuando, eso tiene que ver con el lenguaje, cuando estaba yendo al médico y tal. Entonces casi todos los médicos por supuesto me hablaban inglés y por eso el libro tiene algunos momentos en inglés que son cosas que dicen los médicos, menos Javier, el lugar de las palabras, que por casualidad de la vida es colombiano y es el director de radiología del Mass General Hospital y Javier por un lado pudo entender lo importante que era para mí el lenguaje y por eso se empeñó en hacerme este examen y por otro lado cuando yo hablé con él me di cuenta de la dimensión, es decir, yo entiendo perfectamente lo que es un brain tumor, pero una vez te lo dicen en tu lengua materna como que te resuena de otra manera, pero una de las cosas que me dijo este médico, el gringo, el neurocirujano que me operó, me dijo, there's a chance that you might lose your words, hay una posibilidad de que pierdas tus palabras, ¿no? Entonces, con que le digan eso a alguien que se dedica a la literatura, pues es lo peor que te pueden decir después de que te vas a morir, o sea, primero te vas a morir y después vas a perder tus palabras. Entonces, claro, eso, como tú dices, pues me cambió todo porque yo tenía, todavía lo tengo que ver de otra manera, yo tenía esta idea, como esta fe ciega en las palabras, ¿no? Y entonces yo pensaba que las palabras eran todopoderosas, todopoderosas dentro de su limitación, ¿no? Pero yo sí pensaba que esto, o sea, este libro, por ejemplo, tiene que ver con una ruptura amorosa, un desarraigo, no sé, cualquier cosa, o sea, que cualquier cosa que uno pierda tiene lenguaje, y en ese sentido el lenguaje es muy poderoso, porque te ayuda a lidiar con lo que sea de las pérdidas. Entonces, yo tenía una fe absoluta y ciega en las palabras, y yo me había dado cuenta de que en la vida todo era muy frágil, ¿no? De que podíamos perder muchas cosas, podemos perder a la gente que queremos, podemos perder tantas cosas, como ese poema de Elizabeth Bishop que me encanta, El arte de perder, que es precioso, The Art of Losing in Heartmaster, el arte de ir aprendiendo a perder cosas chiquitas, pierdes las llaves, pierdes tal, un continente, un país, un ser querido, pero entonces, ante esta conciencia absoluta de la pérdida de todo, yo quise aferrarme a algo que no se podía perder, y para mí eso era el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje era mi lugar seguro de lo que no se puede perder. Entonces, claro, cuando pasó esto, pues también fue como un poco una lección de humildad, de no puedes pensar que nada es todopoderoso, ni siquiera la poesía, porque todo tiene límites. Entonces, tuve que aprender que las palabras son mucho más frágiles de lo que yo era consciente, porque claro, la fragilidad de las palabras no logro nombrar el mundo, ¿y qué? No pasa nada, lo nombro alrededor. O sea, si tampoco es el fin del mundo, si mi poema no es exactamente lo que quiero, si no algo cercano, no pasa nada, está el poema, ¿no? Pero digamos que la fragilidad de verdad, la fragilidad se puede romper, se puede enfermar, se puede morir, es decir, las palabras son tan limitadas como yo, es decir, son tan limitadas como la condición humana, que es lo más frágil que hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso me cambió radicalmente, pero ahora mi fe ciega en las palabras es aún más grande. ¿Por qué? Porque es mucho mejor creer que algo tan frágil es todopoderoso y no que algo tan fuerte es todopoderoso. Entonces creo más aún en las palabras ahora. Madre mía. ¿Por qué dices que escribes en morado? Es que lo has lanzado y... Claro, la historia en el morado tiene que ver con cómo yo descubrí la poesía. Yo en realidad no tengo ningún recuerdo de mí misma sin saber qué era la poesía, es decir, yo esto no me acuerdo. Pero mi mamá me cuenta que cuando yo tenía por ahí unos 4 años más o menos, fuimos a una playa en el Caribe, Santa Marta, y entonces ella estaba intentando enseñarme a escribir las primeras letras en la arena, en la playa.
yo todavía no sabía escribir. Tengo la suerte, mi mamá es escritora, es novelista, entonces también estuve en el lugar correcto. Y de repente había como un atardecer de esos preciosos del Caribe, que hay una cantidad de colores que no pensaría que existían. Si no han visto un atardecer del Caribe, se los recomiendo. Y yo empecé a decir unos versitos que rimaban espontáneamente, como estas cosas que dicen los niños. Y mi mamá pensó, mi hija va a ser poeta. Que eso pues no es algo que piensa una mamá normal, pero también no es, afortunadamente. Y en ese momento ella decidió meterme cuando yo tenía 4 o 5 años, a unas clases de poesía con un poeta amigo de ella, Mario Ochoa, que era maravilloso, y Mario era músico también. Entonces en realidad las clases eran como un juego. Entonces me ponía a hacerle poemas a los animales, después que les importan a las niñas, ¿no? Y luego él llegaba con su guitarra y le ponía música a los poemas. Mario además desafortunadamente murió, entre otras razones porque fumaba muchísimo, y yo, los niños que tenemos, cuando los chiquitos tienen esta visión de ser todopoderosos, ¿no? Y entonces yo le cambiaba a Mario los cigarrillos por dulces de piña y él me hacía creer que gracias a mí estaba dejando de fumar. Pero entonces en ese momento Mario se sacaba de los bolsillos unas servilletas todas garabateadas de versos y me decía: mira, la poesía se puede encontrar en cualquier parte, tienes que estar preparada porque la poesía puede aparecer en cualquier lugar. Y desde entonces yo no salgo de la casa sin un cuaderno. Mario me dijo: pues si yo tengo un cuaderno para los poemas, y conseguí un cuaderno, y llegué, como siempre he sido tan buena estudiante, pues acabé haciendo un doctorado, y llegué con mi cuaderno, súper viciosa, y le pregunté que cómo tenía que ser el cuaderno, porque yo estaba, luego después ya más adelante de esa edad, en que a las niñas les enseñan a escribir, y por lo menos en Colombia en esa época, no sé cómo se ahora, pero era muy rígido todo, ¿no? Entonces todas tenían que escribir igualito, con la letra pegada, así, cursiva, y tenían que ser los títulos en rojo y los otros en azul, y no podía ser de otra manera, tenía que ser así, ¿no? Y entonces yo llegué con mi cuaderno y le pregunté a Mario que cómo tenía que ser, y me dice: como tú quieres, la poesía es un cuaderno, es tuyo. Entonces a mí se me quedó esa idea de que la poesía era un espacio de libertad absoluta. Cuando yo era chiquita, el morado es mi color preferido, todavía, pero en ese momento era una niña absolutamente monocromática. Tenía todo morado, el muñeco, sus cuadernos, la bicicleta, todo. Entonces pensé: pues mi cuaderno va a ser morado, si es como yo quiera, es morado. Y desde entonces por eso escribo con tinta morada. Te dije una historia un poco larga, pero... María, pues no hemos podido empezar el curso consagrando el lenguaje de una manera tan hermosa, tan vital. Te lo agradecemos muchísimo. Esto es un punto y seguido, esta es tu casa, has habitado a plena luz y a pleno pulmón. Muchísimas gracias por el regalo de tu poesía, de tu presencia, y ahora sí vamos a brindar ahí por tus palabras, por la permanencia de tus palabras, con un vino, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.